Bueno, quiero saludar ante todo a las personas que nos puedan estar viendo en algún momento, y explicarles un poco el motivo de esta serie que voy a hacer de 3 videos eh, sobre el tema de Jesús y el Cristo. Hemos ya hecho otros 2 largos sobre las relaciones entre Cristo y Buda. Pero esta vez queremos hacer una aclaración específica sobre Jesús y Cristo. O Jesucristo, como se le suele decir, unificando a estos dos aspectos que hubo en esa manifestación. Primero, en todo caso, habría que aclarar que según muchos académicos actuales, incluso en muchos medios de difusión, como YouTube, por ejemplo, para citar alguno, a Yogari Pujol, por ejemplo, el famoso catalán que habla sobre Jesús 3000 años antes de Cristo. En realidad ya su misma esposa, Claude Brigitte Carcenac Pujol, había escrito, ¿no?, un libro impulsada un poco por su marido y por sus estudios especiales de doctorado, ¿no?, en el principio de los primeros tiempos del cristianismo. Así que en el caso ese, el señor Pujol sostiene que el personaje que aparece escrito en los 4, sobre todo en los 4 evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son una copia, básicamente, de fuentes egipcias miles de años más antiguas, ¿cierto? Sabemos que Egipto siempre ha tenido que ver con nuestra civilización, ¿no es cierto?, desde los griegos en adelante, ¿no es cierto?, y incluso también de los judíos, ¿no es cierto?, a través de Moisés, todo el Éxodo, etc. Pitágoras, qué sé yo, tantas generaciones antepasados de Solón, por ejemplo, que cuenta Platón, también, dentro de los libros de Grecia, digamos. Incluso dentro del cristianismo también hay historias así de Jesús yendo o huyendo a Egipto. Siempre de alguna manera ha sido motivo de historias y de muchas, ha dado que hablar, digamos, Egipto, con su milenaria también sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Por vaivenes, porque no siempre los pueblos que lograron algún nivel de sabiduría lo han sabido mantener en toda su pureza, sino que muchas veces eso también decae, tiene periodos de declinación y periodos de auge.
Bueno, en todo caso, la posición, si yo interpreto bien, del señor Yogi Pujol, es que no hubo un personaje histórico de Jesús, sino que se trata de viejos mitos muy antiguos, para él en particular de Egipto, aunque otra gente sostiene que también los mitos pueden venir del mitraísmo o de otras fuentes orientales, incluso Krishna, este, nacido entre los Yadavas de la India. Eh, pero en todo caso que, digamos, a través de ese personaje mítico, nacido un 25 de diciembre, ¿no es cierto? O 24 de la noche, ya terminando el 24, que de lo cual hay tanto en la historia, ¿no es cierto? Entonces, y con razones, sabemos, astronómicas bastante evidentes, la cruz de los solsticios y equinoccios, y toda el proceso de los días que se acortan y de la noche más larga, y después ahí empieza a surgir de nuevo los días que empiezan a crecer, la luz que empieza a llegar cada vez y el calor cada vez mayor, y que eso se toma como el surgimiento de un salvador que trae la luz a la humanidad. Entonces, bueno, digamos, esta es una de las ponencias. Otra de las posturas es la que yo recién me entero, pero en realidad ya esto viene desde el 31 de mayo del 2017, según puedo ver, un, un programa que sacó La Caja de Pandora, es muy conocido de YouTube, Demetrio Haralambous, de ascendencia griega, que hace un análisis histórico muy profundo e interesante, pero digamos su trabajo se titula Jesús, el hombre que no existió. Entonces, digamos, ahí está un poco lo que a mí me preocupa. O sea, si bien de Buda no hay dudas así en el mismo sentido, o sea, la mayoría de la gente acepta que hubo un ser humano que fue Siddhartha Gautama y que se transformó en el iluminado, el Buda, etc., que alcanzó el nirvana. Todo eso se dio sobre la base de un ser humano, de carne y hueso. Sin embargo, hay, como estos dos casos que he puesto, de Pujol y de Demetrio Haralambous, que sostienen que la figura de Jesús histórico que pretenden los evangelios no existió. De nuevo, son mitos, hay un Jesucristo mítico, digamos, que viene desde milenios y que se encontró una nueva canalización a través de Jesucristo. Entonces, lo que yo voy a tratar de mostrar es una postura diferente. Yo creo que Jesús sí existió, y a través de él se manifestó el Cristo, el ungido, y uno de los dos Mesías que nos transmite el judaísmo.
no todo el mundo sabe que para el judaísmo ha habido, digamos, está la posibilidad de dos Mesías. Hay un Mesías Ben Yosef, hijo de José, o descendencia del José, del justo José, el Sadik José, Yosef, y hay otro que ese es un Mesías sufriente y que va a terminar muriendo. ¿Mm? Y que va a triunfar fuera de Judea, como realmente ocurrió con el caso de José de la Biblia, ¿no es cierto? Que fue vendido por sus hermanos, tiraron un pozo y vendido a los una caravana de gente que iba a Egipto, y que al final ahí él un poco debió recuperar su dignidad y sus valores, llegando a ser el visir nada menos que del faraón de Egipto, y que salvó a su pueblo, no obstante, porque cuando vino la época de la hambruna en todo el Medio Oriente, tuvieron que recurrir a Egipto y se salvaron gracias a que José estaba de visir en Egipto. Bueno, y hay otro Mesías que es el Mashiach ben David, se llama, el hijo de David, de la estirpe del rey David, y que ese va a tener otro destino, otro futuro, triunfal, digamos. En todo caso, eso lo voy a dejar para tratar en una tercera parte. ¿Está bien? En la primera parte voy a exponer estos puntos de vista que niegan la existencia, que haya habido una existencia real de Jesús histórico. Una segunda parte donde vamos a mostrar que el problema de la historicidad de Jesús se debe a que no se busca donde sería el lugar más natural, que es en la tradición judía, de donde él surgió, y en el momento apropiado. Se busca un siglo después. Pero ya desde el siglo XIX ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que el Talmud, o el Talmud, tanto el jerosolimitano como el Talmud babilónico, describen a un personaje, de un Jesús, que nació por cerca del 120 antes de Cristo, de lo que hoy llamamos antes de Cristo, y falleció lapidado, y después de lapidado, muerto en lo que llamaban el árbol de la infamia, que es el antecedente de lo que después fue la cruz, ¿no es cierto? Y que en el judaísmo tiene un sentido de maldición, además, de maldición divina por otro lado, o sea que fue una cosa muy, muy dura. Pero sin embargo vamos a ver que incluso hasta el día de hoy hay movimientos en Israel de gente muy entendida y que ha estudiado mucho la Kabbalah y el Hasidut, que nos pueden hacer ver con seriedad, con una seriedad nunca antes vista, de que Jesús fue ese Mesías Ben Yosef, que fue profeta, no en su tierra, como dice el dicho, sino en las naciones del mundo, y que a pesar de todo también salvó a su pueblo
de Israel. La segunda venida de Cristo sería la que correspondería a Mesías, Mashiach, Ben David, ¿cierto? En todo caso, esta va a ser la tercera parte, ¿está bien? O sea, una primera parte sobre el problema de la historicidad del personaje evangélico que cuentan los evangelios de Jesús. El segundo, que los datos históricos de la fuente judía, un siglo antes, donde sí aparece un personaje del cual podemos tener datos históricos con independencia de los 4 evangelios, ¿cierto? Que obviamente desde el punto de vista de la historia no son independientes como para ser considerados históricos, ¿no es cierto? O sea, son material de índole religiosa, está todo basado en la creencia o de datos, digamos, que por otro lado están llenos de contradicciones, los 4 evangelios. Es bien sabido que son muchos los datos que están en uno y no están en los otros, y que se contradicen permanentemente. Y bueno, se sabe que no fueron escritos en particular por los apóstoles cuyos nombres llevan, ¿no es cierto? Sino que eso se hizo, y como era costumbre, para darle, digamos, importancia al escrito. Pero es muy dudoso de que el Evangelio de Marcos haya sido escrito por Marcos, etc. Entonces, yo quiero hacer ver que además de que hay un aspecto esotérico y espiritual muy profundo en el Cristo, en estos dos Mesías de la tradición, tendría que decir judeo-cristiana, y quisiera también relacionarlo con algunos elementos tanto de la metafísica cabalística como del momento actual, ¿no es cierto?, de Israel y en particular el movimiento de Ariel Cohen Aloro, que está haciendo todo un esfuerzo para que se haga un reconocimiento formal y legal de Jesús de acuerdo a la ley judía, ¿no es cierto?, siendo él un Hasid ortodoxo, digamos, del judaísmo. Bueno, entonces, espero que esta primera introducción manifieste el interés que nos motiva. ¿Está bien? Yo estoy convencido de que hay forma de probar, mejor dicho, históricamente, que hubo un personaje, una persona de carne y hueso, que fue Jesús, y que en él encarnó el Cristo, digamos, y tiene que ver con el origen de todas las iglesias cristianas, y bueno, independientemente también de otros elementos que después se empiezan a introducir, y que un poco van deformando la historia, pero tratando de mantener todo un simbolismo espiritual que
que no deja de ser muy interesante y decir muchas cosas, ¿sí? Si los 4 evangelios, a lo mejor el valor de ellos no es el valor histórico, pero sí tienen un valor espiritual y un valor, digamos, religioso, en lo que hace a la fe de los cristianos. ¿Mm? Y que eso tuvo un ser humano, ¿sí?, de carne y hueso, que en un momento dado fue el portavoz, ¿eh?, sobre la tierra de toda esa unión con lo trascendente, esa el Mesías cristiano. Y vamos a tratar de ver la relación también que tiene con el concepto mesiánico en el judaísmo. ¿Está bien? Con lo cual también esperamos, así como era la intención declarada de Cohen al Oro, de tratar de unir, ¿no es cierto?, al judaísmo con el cristianismo en su sentido más profundo. Bueno, digamos, es una especie de punto intermedio entre la seriedad con que algunos estudiosos, como el caso de Yogali Bujol y de Demetrio Haralambous, que han hecho un estudio muy serio, muy destacable y digamos que tiene muchos méritos, sobre todo por haber despertado a cierta realidad, ¿no es cierto? O sea, los evangelios, los 4 evangelios canónicos tienen un valor espiritual y un valor religioso, pero tienen un disvalor histórico, digamos, sin embargo. Porque no hay datos históricos independientes en el siglo I de la era cristiana, que es de donde se supone que lo tenemos que ubicar a Jesús. Bueno, lo que yo pretendo hacer es mostrar que esos datos se pueden encontrar, pero en el siglo -1, digamos, y en el Talmud, en la Torá judía, y en los escritos del Sanedrín, del Sumo Tribunal de Justicia, tanto religiosa como civil, que había en esa época, y del cual se sabe quién fue el presidente de Sanedrín que tuvo contacto con Jesús y en qué fecha él comenzó a ejercer sus funciones en el Sanedrín y como maestro, como rabí, que es cerca del 150 a.C. O sea que ya eso nos ubica mucho más atrás. Y esto también aclara el problema que hay con las escrituras del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto y Qumran, y la relación que tiene con el cristianismo. Se suele decir que los esenios no pudieron tener que ver con el origen del cristianismo porque fueron anteriores, más de un siglo anteriores al cristianismo. No dándose cuenta de que en realidad lo que está desfasado en el tiempo es la versión oficial del cristianismo que, digamos, ha querido llevar, digamos, el mito espiritual en el buen sentido, ¿no?, religioso y espiritual de la religión cristiana un siglo después,
¿sí? Y que se fue a partir de entonces repitiendo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a dejar acá. Eh, dejamos acá.